She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Damos la bienvenida a Tiberio González, el economista de hoy. Un aplauso. Bueno, señor Tiberio, antes de entrar en calor o antes de entrar en tertulia, queremos romper un poquito el hielo, conocerlo un poquito más. Cuéntenos, ¿de qué universidad se graduó y en qué año fue eso? Además, nos encantaría conocer un poco de su trayectoria, si ha ejercido como economista o a qué se ha dedicado todo este tiempo. Comienza. Bueno, buenas tardes. Como ya lo dijiste, mi nombre es Tiberio González. Me gradué en el año 2001 en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, en el estado de Barinas. Y bueno, he ejercido de economista. Yo soy economista agrícola. Y desde que me gradué en el 2001, comencé a ejercer en la industria petrolera. Comencé a trabajar en un departamento que se llama Propiedades y Catastro, que se encarga básicamente de habilitar los espacios en donde la industria petrolera realiza sus actividades de exploración y producción de crudo. Eso, por lo menos, en este espacio vamos también a hablar un poquito del petróleo, de ese tipo de industria. Entonces es muy bueno que tú tengas esa experiencia porque también nos vas a aclarar el... Bueno, le voy a explicar lo que, en pocas palabras, lo que hace una persona, un economista agrícola en ese departamento. Uh-huh. En pregrado, nosotros vemos una materia que se llama avalúo de fincas, que es valorar los bienes de una finca y hacerle un estudio económico-financiero a las unidades de producción, a las fincas. Entonces, teníamos que determinar los daños, es decir, las afectaciones directas por el desarrollo de las actividades petroleras y cómo se afecta esa intervención dentro de la finca para poder resarcir la pérdida de productividad que tiene una finca cuando se le quita terreno, por ejemplo, para establecer una plataforma de un pozo petrolero o un corredor de tubería o una vía para poder accesar al pozo. Entonces, ese era mi trabajo, valorar y pagar al afectado por el impacto directo, y hay un impacto indirecto que se establece en la legislación venezolana que se llama servidumbre de paso, uso y ocupación. Un trabajo que a mí me encantó muchísimo, me hizo crecer exponencialmente como profesional. Uno, porque en el 2001, cuando entré a la industria petrolera, era el sueño de cualquier profesional trabajar en la industria, claro, porque el estándar era muy alto. Y bueno, con decirte que cuando comencé a trabajar, cuando me dieron la noticia de que me iban a emplear, en mi familia hubo fiesta. Hubo una fiesta porque no era muy fácil entrar a la industria. Sí. Bueno, yo creo que ya es grato empezar con la primera pregunta. Okay. Bueno, quería unos 2 minutos decirle que yo estudié economía por simple carambola. Yo quería ser piloto de combate. No me aceptaron en la Fuerza Aérea. Después quise estudiar ingeniería en la ULA, porque era la universidad más cerca de aquí de Barinas. No pude entrar y por ser un deportista de alto rendimiento me ofrecieron ingeniería forestal y no me gustó. Y entonces una hermana que es economista agrícola estaba estudiando y agarró mi papel sin decirme nada y lo metió en la universidad. Y así fue que entré. No me gustaba la carrera hasta el tercer semestre. Los primeros 2 semestres es como un básico, claro, donde ves tus materias, digamos, de relleno. Agronomía, ves métodos de optimización, ves matemática, ves inglés. Pero a partir del tercer semestre me dio clases 2 profesores que marcaron mi visión como economista. Uno, el agregado económico de la Embajada de Chile, que venía sábado y domingo a darnos clases. Sergio Arancibia, un exiliado chileno, cuando la dictadura de Pinochet se vino a Venezuela y era el agregado económico aquí. Un economista muy preparado, fue profesor de Flaxo en México también. Y yo lo llené de preguntas, porque era un profesor
que te hacía pensar. Y yo recuerdo, nunca se me olvida su primera clase. Decía, su primera clase se llamó El peligro de los jóvenes que no preguntan. Una clase magistral. Y desde allí empecé a interesarme por la economía. Y sus palabras nunca las olvido. Decía, esta es una de las ciencias más difíciles porque involucra conocer de muchas cosas. La economía tiene muchas aristas. Tú tienes que tener conocimiento de muchas cosas, de derecho, de psicología, de sociología, de antropología, de computación, de programación hoy en día. Ustedes tienen que mentalizarse en aprender programación. Claro. Todos los modelos económicos de hoy en día involucran programación, inteligencia artificial, porque son herramientas que no puedes dejar de lado. Ahora sí, vamos con la pregunta. Gracias. Gracias. Como primera pregunta es sobre el primer principio económico. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Según su opinión, señor Tiberio, ¿cuáles son las disyuntivas que enfrentan los venezolanos hoy en día? Ok, sí. Bueno, Mawin fue el que sintetizó los 10 principios de la economía, genialmente. El primero, indudablemente, una de por qué la economía es una ciencia tan difícil, es porque estudia la forma en que las personas toman sus decisiones, desde el punto de vista económico, sociopolítico, y especialmente las decisiones económicas las hacemos a diario. Y los venezolanos hoy en día se enfrentan a muchas disyuntivas, pero que constantemente. Por ejemplo, el ustedes decidir estudiar economía, estoy seguro que tenían otras opciones. Sí. ¿Verdad? Pero decidieron estudiar economía. Mira, hoy en día es prácticamente nosotros como padres de familia o como cabeza de hogar, el hecho de la grave crisis económica del país, tenemos que pensar muy bien en qué vamos a destinar e invertir nuestro dinero. Entonces, estamos constantemente decidiendo podemos ir al cine, pero si vamos al cine con toda la familia, ya saben que tenemos que renunciar, por ejemplo, a no ir este mes al odontólogo. Claro. Porque si vamos, gastamos $50 y ya sabemos que será la consulta del odontólogo. Entonces, constantemente estamos tomando decisiones que involucran las finanzas familiares. Yo creo que de toda la historia republicana de Venezuela nunca había tenido una crisis económica tan fuerte. Sí. Yo viví la del 89 cuando hubo el Caracazo y eso fue una crisis fuerte. No me acuerdo mucho la del 84, yo nací en el 74, tenía 10 años, que fue el Viernes Negro, pero sí lo estudiamos, que fue cuando Venezuela comenzó a presentar déficit fiscal. ¿Sí saben lo que es un déficit fiscal? No. Se lo voy a explicar. Un déficit fiscal se produce cuando el Estado no tiene suficiente dinero para pagar a todo el Estado, a todos los empleados, los servicios que ofrece el Estado, y comienza a tener déficit fiscal. Eso es, no tener recursos para cubrir todo lo que es el Estado dentro del país. Y fue... Por ejemplo, nosotros como universitarios, en pleno siglo XXI, atravesando esta crisis de nuestro país, siento que nos enfrentamos también a disyuntivas no solo de elección, sino por lo menos que en mi caso soy foránea y en el caso de Nertimar Páez también, ella es foránea, entonces nosotros nos enfrentamos a, hoy me voy en taxi a la universidad o me voy caminando, entonces administrar el dinero, y siento que nosotros como estudiantes, por lo menos tú nos dijiste que te habías graduado en el 2001, los estudiantes tenían problemas también, se enfrentaban a decisiones, pero nosotros en esta crisis creo que hemos tenido que pensar aún más en ese de pensar en que nos enfrentamos a disyuntivas, yo creo que todos los días. No sé qué opinan de eso ustedes también, que podrían agregar, por lo menos mi experiencia.
Es que en el día a día, o sea, todo es una elección. O haces esto o haces aquello. O sea, siempre tenemos que renunciar a algo. Ujú. exacto. Claro. Considero que nos hace más conscientes de las elecciones que tomamos y del valor del dinero. Y cómo afecta esto todo lo que engloba nuestro día a día. Mira, chicas, hay una variable que es importantísima en economía, que es el tiempo. Porque es incontrolable. Tú no lo puedes parar. Claro. Entonces, una mala elección involucra tiempo perdido. Además de recursos financieros, lo que sea, pero tiempo perdido, y ese no lo podemos recuperar. Esa es una de las cosas que tienen que tener ustedes presentes. Perfecto. Bueno, quisiera hacer una pregunta, señor Tiberio. Ajá. Usted nos acaba de decir que se graduó en el año 2001, ¿cierto? Ajá. Cuéntenos qué diferencias cree que existen entre ser estudiante en esos tiempos y ser estudiante hoy en día. Hoy en día, bueno, en mi tiempo, el estudiar, como les dije, tenía muchas opciones, tenía muchas facilidades para estudiar. Hoy en día, las opciones, a pesar de que siguen existiendo en las universidades, es muy difícil, porque la situación económica es tan apremiante que se ha deteriorado de tal forma que para un padre es bastante sacrificio mandar a estudiar a su hijo a la universidad, si viva en la misma ciudad. Ujú. Sí. Sí, porque si tú te pones a analizar los estudios de economía, imagínate mandar una persona a otro estado a estudiar teniendo tanta restricción en tu presupuesto mensual. Es bastante sacrificio. Y eso quiero que valoren lo que hacen su papá por ustedes. Es muy difícil. Sin embargo, bueno, hay que, como se dice, a lo hecho pecho, y hay que salir adelante. Mira, yo creo que ustedes tienen dificultades, pero también tienen una gran oportunidad, que son la tecnología. Ustedes pueden tener los libros en PDF y bajarlos y no calarse una cola de 6, 7 horas para poder acceder a un libro como pasaba en la biblioteca, o cazarlo para ver si podía uno agarrar el libro, porque habían 5 o 6, no eran muchos. En cambio, ustedes cualquier libro lo puedes comprar, vale $3, $4, $2, digitalizado, y lo tienen al alcance de su mano. El conocimiento está al alcance de su mano. Cuando nosotros estudiamos, difícil. En ese sentido era totalmente diferente. Era muy difícil acceder a bibliografía y tú mantenerte, digamos, actualizado. Generalmente eran los profesores que tenían los libros, y a veces pues le sacaban copia, y uno le sacaba copia, y así iba. De hecho, era muy difícil. Era la parte de eso, de los contenidos, de la exigencia de los profesores, pero lo demás era muy, o sea, la universidad te lo daba todo para que tú salieras adelante. Contrario a lo que nos sucede a nosotros actualmente. De verdad que por la situación es muy difícil ser estudiante. Ahí podría poner un ejemplo de todo esto de los individuos se enfrentan a disyuntivas. Tú decías que tú, como padre de familia, te enfrentabas a una, bueno, o mando a estudiar a mi hija a otro estado, o digo, bueno, que estudie y ayude con el gasto familiar. Entonces considero que eso también es una disyuntiva que se enfrenta la sociedad venezolana actualmente. Y me imagino que tarde o temprano ustedes también se van a enfrentar a la disyuntiva en seguir o no seguir, porque muchas veces te ofrecen trabajo y muchas veces no puedes combinar el trabajo con el estudio, y hay muchas personas hoy en día que no están valorando el estudio, simplemente el producir. Y esto está bien, no todo el mundo puede ser profesional, pero se enfrentan a eso, ¿sí? Sigo estudiando o me dedico a trabajar, porque es que
la situación no está fácil. Y es probable que decidan por emprender. Bueno, licenciada Tibeiro, yo tengo una pregunta para usted y es, el segundo principio económico habla sobre el costo de oportunidad. Según su opinión, ¿cuál es el mayor costo de oportunidad que tiene Venezuela en este momento respecto al petróleo? Ok. Bueno, ese segundo principio es ¿qué dejamos de o qué perdemos cuando tomamos una decisión o una opción? Hoy en día, el mayor costo de oportunidad que tiene la industria como tal es no haber aprovechado circunstancias geopolíticas que en otra época fueron muy beneficiosas para el país. Hoy en día, por si ustedes, me imagino que lo saben, Rusia y Ucrania mantienen una guerra. Y Rusia es uno de los países mayores, de los mayores productores de crudo y gas. Casi que prácticamente el 100% del gas que se consume en Europa proviene de grandes gasoductos que vienen de Rusia. Eso, muchas veces ese flujo se ha interrumpido y ha aumentado el precio, se ha triplicado el precio del pie cúbico de gas. Y Europa ha tenido que echar mano de otras fuentes de suministro de gas. Y para nadie es un secreto que PDVSA enfrenta serios problemas desde el punto de vista operativo que han bajado su producción. En el año 2001, la producción de crudo de PDVSA era 2.300.000 barriles. Hoy en día está cercano a 1.050.000. Entonces, ha perdido una gran oportunidad de posicionarse en el mercado europeo, porque básicamente las exportaciones de PDVSA eran o bien a los Estados Unidos o en los últimos años a China y países del Caribe, pero nunca ha tenido nunca ha tenido una posición preponderante en Europa, y este era el momento, digamos, oportuno, y se perdió por no tener las condiciones operativas para poder suministrar ese déficit en este mercado. La demanda. Exactamente, esa demanda, ese nicho se perdió por no tener la capacidad de poder suplirlo como anteriormente se tenía. Ese es un costo de oportunidad grandísimo, porque si usted redondea el precio de $70 por barril, más o menos, que está la cesta venezolana, y lo multiplica por 1 millón de barriles, son $70 millones diarios que están dejando de entrar fijo. Y por eso, uno de los grandes problemas que tiene Venezuela desde el punto de vista económico es ese, que no están entrando la cantidad que debería entrar de dólares, y por eso las reservas internacionales están muy bajas. Y eso coadyuva a disparar la inflación. Pero considero que eso también es, desde tu punto de vista, es como también culpa de la mala relación de Venezuela diplomáticamente con los otros países. Porque China, comentaste que Venezuela le suministra petróleo a China, pero es porque China siempre ha sido aliado de Venezuela. Exactamente. Y que en su momento le prestó mucho dinero para desarrollar proyectos cuando Venezuela no lo necesitaba, porque el precio llegó a estar a $103 por barril. Y justamente cuando más dinero nos entraba fue cuando más nos endeudamos. Que no tiene sentido. Claro. Y entonces esas son decisiones que cuando se priva más lo político o geopolítico que el punto de vista económico. Cuando uno va a tomar una decisión, siempre tiene que ver desde todos los ángulos. Claro. Porque una decisión como esa requiere estudiarla muy, muy detenidamente y no alegremente. Y esa es una de las cosas que tiene la política. Que la política le da prioridad al momento, a lo inmediato, mientras que nosotros los economistas vemos a largo plazo. Vemos a corto, a mediano y a largo plazo. Y por eso es que muchas veces chocamos con los políticos, porque los políticos quieren escuchar lo que
la música que le gusta a sus oídos. Y a veces pasamos por antipáticos. Cierto. Sí. De verdad que es impresionante pensar cuánto podría estar ganando el país si se aprovechara todos sus recursos, o sea, todo el potencial petrolero, o sea, teniendo esa reserva tan grande. Exactamente. Aparte Yo tengo una pregunta. que Venezuela es como un país céntrico, entonces es como... Tiene una tiene muchos posición puertos, geoestratégica envidiable. Envidiable. Tenemos el Atlántico y podemos viajar rápidamente a Europa, al Medio Oriente y a África. Pasamos el canal de Panamá y tenemos el Pacífico y podemos entrar a todo el sudeste asiático. Casi que a el mismo kilometraje. Podemos darle la vuelta al mundo fácilmente. Increíble. Señor. Yo tengo una pregunta más y es, cómo evaluaría el impacto de esta situación en las finanzas del país y su capacidad para aprovechar la demanda global de energía? Bueno, el panorama es un poco complicado porque la industria petrolera tiene una naturaleza que es que para aumentar producción no es como la industria manufacturera. Yo produzco queso, bueno, compro más leche y hago, no. El hecho de tú no tomar a tiempo las decisiones que debes tomar y las retrasas, eso te afecta todo el negocio. Por ejemplo, el hecho de que no puedas o no perfores los pozos que deben sustituir a los pozos que empiezan a declinar, que es la declinación, que empiezan las reservas a agotarse. Acuérdense que el petróleo es un recurso natural no renovable. No renovable. Que se agota. Y en el subsuelo, en las capas, hay una presión. Y cada vez que ese líquido fluye también generalmente asociado con gas y agua. Y ese yacimiento pierde presión. Y llega un momento en que no fluye naturalmente. Y hay que usar métodos artificiales que hacen más costoso sacar el petróleo. La extracción del petróleo. La extracción del petróleo, ¿verdad? Entonces, el hecho de esta coyuntura, de ver la falta de operatividad que tiene la industria, no hay duda que sí hay sanciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la refinería venezolana, todos sus controladores automáticos eran de una marca norteamericana que se llama Honeywell. Y Honeywell no vendió más los controladores, es decir, las tarjetas para leer los bunkers de control, abrir, cerrar válvulas y eso. Y eso afecta, porque ya muchos sistemas no son automatizados. Y entonces esos equipos funcionan con esas tarjetas. Han querido traer tarjetas de otras nacionalidades y no han funcionado. Entonces eso también afecta. Hay que muchas veces para hacer este tipo de análisis uno sacarse el corazón y ver la realidad. Y la realidad es que sí, la industria tiene seria limitante porque la tecnología, desde el punto de vista, por ejemplo, de mantenimiento de pozos, lo lleva una empresa que se llama Halliburton y se fue del país. Entonces, hay, por ejemplo, tuberías que las roscas tienen patentes. Entonces, al no poder comprar esa tubería y la tubería que tenías aquí, que habías comprado los años anteriores, no la vas a poder usar porque no acoplan así la mandes a fabricar en China. Cosas como esas, que mucha gente no lo sabe porque no conoce la industria, pero así estamos, esa es la situación y es muy complicada. Es muy complicada, es lo que le dije, estamos produciendo cercano al 48% de la capacidad que pudiera fácilmente producir Venezuela. Venezuela puede producir fácilmente, con todos los recursos, 2.500.000 barriles de petróleo. Y así lo va a hacer. Cerca de 30 trillones de pies cúbicos de gas. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes conocen el estado Monagas, pero en Punta de Mata y en Anaco se ventean trillones de pies cúbicos de gas al ambiente. Porque no hay recursos, plantas compresoras, plantas de licuado para aprovechar el gas. Tiene años sucediendo eso. Mire, usted va a Punta de Mata y en la noche no necesita reflectores de los mechurros quemados. Producción perdida. Busquen para que vean que es verdad lo que le digo. Es impresionante.
no se aprovecha esos recursos. Exactamente, porque eso requiere tecnología y requiere altas inversiones. Ujú. Dos cosas que no tenemos. Sí. Exactamente. Es tal cual lo que estamos viendo, factores de producción, lo que hace énfasis el profesor, Exactamente. Es muy importante el factor tecnología. 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 Porque hacerlo Hoy con tecnología rudimentaria hace inviable el negocio del gas. Por ejemplo. Si Entonces, tuviésemos más claro, si lo hacemos claro, hay tecnología rudimentaria desde hace 20 años, sí, pero es ineficiente. Hay una ineficiencia porque por ejemplo, los separadores que se usaban hace 20 años, tú los puedes conseguir de segunda mano, pero ahorita hay separadores mucho más pequeños y mucho más eficientes. Sí. Entonces quedamos rezagados competitivamente, por ejemplo, con respecto a países como Omán, en el Medio Oriente. nunca había escuchado ese país, pero imagínate. Bueno, búsquenlo. Ellos también producen crudo extrapesado, igual que México. Sí, pero Entonces, es lo que tú dices, si nos quedamos muy atrás. exactamente, hemos tenido un atraso desde el punto de vista tecnológico. Bueno, ahora pasando al tercer principio económico, este menciona el tema de las decisiones económicas y queremos hablar un poco sobre eso. Sabemos que el análisis marginal parte de la idea de que las personas toman decisiones comparando los beneficios adicionales con los costos adicionales, hasta llegar al punto donde determina si vale la pena o no actuar. Entonces, señor Tiberio, mi pregunta para usted es, según su opinión, ¿qué piensa del debate de si es factible dolarizar el país definitivamente o si hay que seguir apostando por el bolívar? Bueno, mira, de eso hay un debate desde hace años. ¿Cuándo se empezó a hablar de dolarizar la economía? Cuando lo hizo Ecuador. Pero como futuras economistas se van a dar cuenta que no hay recetas mágicas. Porque nosotros somos científicos sociales y nosotros tenemos que saber e interpretar el momento histórico. Por eso es que la historia tiene que ver con la economía y van a ver historia del pensamiento económico. Ecuador en su momento tenía las condiciones para llevarlo a cabo. Y eso es una de las razones, tiene que haber condiciones, porque la dolarización tiene sus ventajas y tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Que si es factible, si se toma una decisión, mire, vamos a dolarizar, lo hacen. ¿Cuál es el impacto al corto plazo? Se elimina la inflación, de facto, ¿verdad? Y hay que ver una cosa también, dos conceptos que quiero que les quede claro. Una cosa es la dolarización oficial, es decir, que viene el gobierno central y la entidad, digamos, por excelencia, que es el Banco Central, lo manifiesta, sale un decreto, como lo hizo Ecuador. Pero nosotros tenemos una dolarización de facto, es decir, y no es oficial. Informal, lo que dice Carla. Exactamente, porque nuestra economía se maneja en divisas y conviven dos monedas. El dólar, es más, me estoy quedando corto en mi análisis. Varias monedas. El dólar, el euro, ¿verdad? El peso colombiano. Desde aquí de la harina para allá, peso colombiano. Si usted no carga peso. En Táchira. En Táchira, en todo. Es correcto. Y otra moneda que se usa mucho al oriente del país, el oro. El oro. Por ejemplo, en los estados andinos, en el estado portuguesa, ya se ha hecho común la moneda café. Compran vehículos, televisores en todas las tiendas. Este televisor cuesta 10 quintales de café. Náguara. Hemos retrocedido es tal cual lo que iba a la moneda mercancía. Pero es por la misma situación económica. ¿Qué permite eso? Que las transacciones se den. Que el café, por ejemplo, el Chabasquén tiene un nivel de aceptación que todo el mundo lo quiere. ¿Por qué? Porque el precio del café
se ha mantenido en el mercado internacional y es muy rentable ahorita sembrar café y cacao. Pero yo estoy dando un dato. Por lo Échale, menos, tú como economista, ¿tú considerarías que Venezuela necesita una dolarización urgente? Bueno, es lo que te digo. Una de las ventajas es que eliminarías de plano la inflación. Dos, una de las grandes ventajas que tiene la dolarización es que quita el riesgo de default, el riesgo financiero. ¿Sabes que cuando los acreedores internacionales le van a prestar a un país, hay un indicador de riesgo de cada país que se llama riesgo país? Eso lo quita. Ese riesgo financiero lo quita porque tú estás en una moneda dura. Y entonces dice, bueno, como usa la misma moneda que yo le estoy dando, ese riesgo lo quito. ¿Y qué pasa? El gobierno se beneficia porque va a tener una tasa de interés de los acreedores internacionales más baja, tanto para el gobierno como para los privados. Entonces, cualquier inversionista en Venezuela que quiera ir a pedir crédito en otro país, la tasa va a ser menor. De hecho, en el corto plazo mejora el riesgo país por eso. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La desventaja es que tienes que tener condiciones socioeconómicas e institucionales fuertes para tomar las decisiones que tienes que tomar, que van entrelazadas para poder dolarizar. Por ejemplo, la privatización. Muchos activos del Estado tienen que salir de ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes que mejorar digamos, tus reservas internacionales. Tú tienes que tener cierta cantidad de dólares en reservas para poder afrontar situaciones, por ejemplo, en el país de la moneda que tú elegiste como tu moneda ahora. Por ejemplo, el dólar en este caso. En el año 2008 hubo estalló una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y la economía de Estados Unidos entró en recesión y empezó a aumentar, empezó a bajar el valor del dólar y se revalorizó el yen y el euro. ¿Qué pasó en Ecuador? La economía se estancó el crecimiento, empezó a haber déficits fiscales porque no había una verdadera férrea disciplina fiscal, comenzaron conflictos sociales entre la sierra y la costa en Ecuador. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, que eliminas el Banco Central y tú no tienes cómo echar mano de la política monetaria. Es decir, matas de facto a Keynes. Matas de facto a Keynes. ¿Sí? ¿Por qué si dolariza, por qué tienes que tener una buena política fiscal? Es decir, de impuestos. Porque no te puedes dar el lujo de quedarte sin dinero para financiar el Estado. Claro. Entonces, ¿en qué sentido? Exactamente. Entonces, tienes que tener una reserva suficiente para las fluctuaciones que tiene el ciclo económico. Cuando ustedes vean el ciclo económico, van a ver las curvas del ciclo económico. Esas curvas que están viendo ahorita funcionen. Bueno, eso es básicamente el ciclo económico. Es de auge, depresión. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí. Yo creo que en este momento sería muy contraproducente dolarizar la economía. Uno, porque las condiciones no están dadas. Primero, la industria, que es el principal proveedor de ingresos, no está bien. Entonces, si es como decir que yo me voy a ir de viaje y no tengo un trabajo que respalde ese viaje. ¿Sí? Es como... Es contraproducente. Además, hay conflictos sociales solapados que no se dan por las condiciones que hay hoy en día en el país, pero que en otra perspectiva y en otras circunstancias pudiera desencadenar conflictos sociales. Entonces, esto podría mediante una transición, ¿no? Es correcto. Entonces, para ir allá hay que ir cumpliendo pasos y crear las condiciones necesarias para poder embalarte en una decisión que muchas veces no tiene vuelta atrás. Porque si ustedes investigan, todos los países que se han dolarizado, ninguno, es muy difícil de dolarizar una economía. Revertirlo. Exactamente. Es peor el remedio que la enfermedad. Es como, bueno, decir, ya le dimos y hay que seguir para adelante.
Sí. Entonces, ahora, en estas condiciones, no. En otras condiciones sí pudiera ser viable. Tiene que darse condiciones idóneas. Hay que estudiar. Ahorita las instituciones, por ejemplo, hay una ley de Banco Central de Venezuela que dice que el Banco Central debe ser autónomo. Y no lo es. Se convirtió en la caja chica del gobierno. Esa es la verdad. Entonces, no ejerce ninguna política. Se convirtió en la caja chica porque les voy a explicar cómo se forma la inflación en Venezuela. ¿Cómo se forma la inflación? Por el dinero inorgánico. Dinero que se imprime dentro del país sin respaldo. ¿Cuál es el equilibrio? Entraron 100 unidades monetarias de dólares, deberían haber 200 unidades de bolívares circulando en la economía. Pero ¿qué pasa cuando baja el precio del crudo? Entran 50 dólares. ¿Qué hacen los políticos? Cambian el tipo de cambio. Deprecian el bolívar para que haya más bolívares circulando en la economía y poder financiar el gasto público. Y así es que se forma inflación. Así. Nuestro problema. Es netamente monetario. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de decisiones, de cómo cada una trae consigo un costo y una oportunidad, queremos ahora sí pasar al principio número 4. Ese que tanto nos gusta repasar en clase, porque al final, señor Tiberio, los incentivos son los que mueven las acciones de las personas, las empresas, incluso los gobiernos. Entonces, según su opinión, ¿cuál cree usted que es el mayor incentivo que tienen los venezolanos en este momento para mejorar su situación económica y qué es lo que realmente los impulsa a seguir buscando oportunidades, a emprender o a quedarse en el país apostando para salir adelante? Mira, eso es una decisión muy personal y muy bien pensada. Porque la mayoría opta por irse del país. Sí. Pero si tú lo pudieras hablar o tienes familiares que están fuera y que tienen bastantes años, te vas a dar cuenta que aquí en Venezuela es más fácil surgir que en otros países. Porque aquí muy pocas cosas están hechas, allá están hechas. Allá para tú levantar un negocio necesitas 20, 25 años. Aquí hay negocios que si la pegas en 10 años, estás montado, como decimos aquí en Venezuela. Venezuela es un país de múltiples oportunidades. Pero desgraciadamente en el que cada día ahora es difícil por la situación económica, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la gente no pueda salir adelante. Sí se puede. Y es algo que están sucediendo mucho, que es correcto. Sí, señor. Yo conozco personas que han emprendido, se han retirado de lo que hacían anteriormente y han emprendido y tienen negocios prósperos. ¿Verdad? Solo que hay que saber manejar costos, hay que saber manejar la carga impositiva, que en Venezuela es bastante engorrosa y discrecional. De paso, es discrecional. Y saber manejar costos. Ese es el problema 100% de las personas que emprenden. Mira, entiendan esto, las empresas nunca fracasan desde el punto de vista operativo, muy raro. Fracasan desde el punto de vista financiero administrativo. Porque mire, le voy a poner un ejemplo claro. Una señora se pone a vender empanadas y ella sabe muy bien cómo hacer las empanadas. El problema es que sepa manejar costos, sepa cuántos son sus costos unitarios, cuánto peso tiene la materia prima en el producto, cuánto es el precio que debería vender, cuántas unidades producir, cómo me ajusto. Ese tipo de situaciones son las que verdaderamente marcan la diferencia de un negocio a otro. Sí. Pero este país lo tiene todo. Tiene playas, tiene montañas, tiene Andes, tiene oro, tiene bauxita, tiene petróleo, tiene agua, tiene tierra fértil, tiene coltán, lo que la fachada atlántica nuestra, todo eso está lleno de gas. Pero la pregunta es, ok, nosotros sabemos que vivimos en un país rico, ok, pero frente a la situación que ya tiene mucho tiempo, ¿cómo
¿cómo crees tú o qué incentiva al venezolano a mejorar la situación económica? Si Bueno, tanto tiempo estamos en... claro, mira, el incentivo es total, porque si no, no puedes sobrevivir. Es el principio de supervivencia. Todos estamos haciendo dos cosas a la vez, dos o tres cosas. Claro. Yo tengo mi trabajo, pero también trabajo asesorando tesis. Y hago otra cosa. Tengo un emprendimiento de cerdo. Eres agricultor. Soy agricultor. Entonces, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Claro. ¿Me entiendes? Y el Entonces, incentivo. exactamente. Mira, es tratar de ver en qué eres bueno. Yo tengo muchos colegas que ejercen la profesión en una empresa y también son, por ejemplo, en las noches hacen Uber. No es el deber ser, pero hay un incentivo. Porque hay, Claro. porque hay mucha gente que trabaja de noche y quiere un taxista de confianza. El venezolano se rebusca. Exacto. ¿Mm? Se reinventa, ¿verdad? Se reinventa. Otra cosa que Camila dijo, que somos un país rico, somos un país con muchos recursos. Un país rico es aquel que tiene las personas educadas y formadas para aprovechar al máximo los recursos que tiene disponibles. Una Japón. última pregunta, señor Tiberio. Sabemos que en el principio número 5 nos dice que el comercio mejora nuestro bienestar, pero desde tu perspectiva, ¿crees que nosotros los venezolanos hemos hecho este principio una herramienta real para sobrevivir y salir adelante en medio de la crisis? Porque en lo que estábamos hablando, si algo nos ha demostrado la realidad es que aquí en Venezuela el ingenio y la capacidad de intercambio parecen ser parte de nuestro ADN, o sea que el venezolano está hecho para resolver, para salir adelante. Entonces, ¿qué opinas tú del comercio en nuestro país? Sin duda alguna. El comercio es beneficioso para toda la sociedad. Primero, para el que lo ejerce. El comercio ha sido una válvula de escape para muchos profesionales. Hoy en día tú vas a cualquier sitio y cualquier persona vende algo. Sí. Si tú entras en las redes sociales, todo el mundo te habla de cómo vender a través de las redes. Eso te posibilita un horizonte grandísimo. Hay gente que te vende bisutería, que hace bisutería y la vende. Tengo una conocida de mi hermana que ella comenzó como un hobby y ha hecho muchísimos cursos y ya tiene una línea de bisutería y la hace personalizada y todo. Y es maestra de escuela. Exacto. Es lo Sabemos los sueldos que tienen los maestros, que es muy irrisorio, y esto representa un real ingreso para ella. El venezolano se abre paso al mercado informal. Exactamente. Pues es que cuando las decisiones económicas son erradas, ¿cómo responde el mercado? Creando mercados negros, mercados paralelos. Mire, como decimos aquí en el llano, la economía es como un cuero seco. Usted lo pisa por aquí y se le levanta por allá. Sí. Y desgraciadamente cuando no se entiende que hay decisiones que afectan a toda la sociedad en general, cuando se restringe el comercio, cuando se restringe esos incentivos o se eliminan esos incentivos para que la gente emprenda, para que la gente haga empresa, haga negocio, el país no avanza. No podemos mira, China se dio cuenta de eso. No hay que matar el comercio. El incentivo a crear. Ustedes le mandaron a leer el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Claro, eso es la realidad. La realidad que enfrentamos. Por lo menos, tú que trabajas en una empresa, o en una oficina, donde hay muchos profesionales, pero conozco tus compañeros de trabajo que son comerciantes. Todos. Es tal cual lo que tú estabas diciendo, que hay ingenieros geólogos que venden aceite,
lubricantes, tiene negocios de aceite, de lubricantes. Hay otros que venden productos lácteos, natilla, queso, todos están haciendo otra cosa, porque, por ejemplo, es que o sea, no nos queda otra. Porque cuando nosotros comenzamos, yo recién graduado, que comencé a trabajar en la industria petrolera, yo ganaba el equivalente a $1,300. Que te Imagínate, era muchísimo dinero. Sí. ¿Sí? Tú ganabas muy bien y por eso te dedicabas en cuerpo y alma. Yo me iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, 9 de la noche. En cambio, Pero- incluso muchas de las personas que probablemente vean este video sean emprendedores. La Exactamente, situación es lo correcto, amerita. claro. Y justamente en los últimos tiempos el profesional se ha devaluado desde ese punto de vista. Hoy en día es bueno tener un oficio. Tengo otro compañero que hace mantenimiento de aire acondicionado, hizo un curso en el INSE y ahorita trabaja en refrigeración en los sábados y los domingos cuando no está trabajando. Entonces, ese comercio ha permitido que este país siga avanzando con todas las dificultades del mundo que tenemos. Pero la gente que decidió quedarse aquí, decidió ingeniársela. Claro. Así Sí, de porque sencillo. con un sueldo no bastaba, con una sola No. fuente de ingresos. Tuvieron No. que diversificar sus ingresos. Exactamente, porque el salario en cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cualquier empresa, no pasa los $300. No lo Esa es la verdad. Entonces, con eso no sobrevive una familia con 4 miembros. No. Y eso sin tomar una familia que tenga casa, que tenga vehículo y que ya esté, que no tenga que, porque se le hace imposible adquirir una vivienda. Entonces, hay que buscarse otra alternativa. Es verdad. Lo que trae la situación económica del país. O sea, es Exactamente. algo completamente inevitable. Inevitable, no lleva eso. O sea, es un instinto de supervivencia, Ujú. ¿sí? De tratar de enfrentar la situación de la mejor manera y con la mejor actitud. Pero la verdad verdadera, como dicen por allí, es que el panorama es complicado. Es muy complicado. Pero bueno, eso nos da también las grandes situaciones, digamos, desde el punto de vista de dificultad, saca lo mejor de los seres humanos. Ujú. Bueno, me parece perfecto esa última frase para cerrar el podcast. Definitivamente, el ser humano se rebusca, sobrevive y en especial los venezolanos. Entonces, bueno, papi, fue de verdad que un honor escucharte. Para mí, personalmente, siempre es deleite tus conocimientos. No sé, alguien quiera hacer una pregunta. Escuchar su experiencia, su trayectoria y su perspectiva de la situación que estamos atravesando todos, porque esto es una realidad para todos, o sea, para cualquier venezolano, y no es fácil, y es bueno que nosotros aprendamos más sobre la situación y desde la perspectiva de un economista, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Sí, para mí muchas ha sido- gracias, el placer ha sido mío. verdaderamente agradecidas por tu disposición. Bueno, no, estamos a la orden. Estamos a la orden. El día que ustedes decidan que nos conectemos, si tienen alguna duda de la carrera, yo los puedo ayudar. Estamos a la orden. Muchas gracias. Como le dije, la economía tiene muchas ramas, mucho campo. Requiere de buenos profesionales. Fórmense bien, valoren los profesores que tienen, porque no es fácil hoy en día para un profesor universitario estar en una universidad. Sí, Porque su conocimiento y su disposición no están siendo remunerados como se debe. Y de verdad que es meritorio que hoy en día un profesor tome su tiempo para ir a impartir conocimiento. Así que aprovechenlo, aprovechen el tiempo, fórmense bien, lean mucho, crece un hábito de leer constantemente, estar leyendo de cualquier cosa,
de cualquier cosa, porque el conocimiento hoy en día lo tenemos a disposición. Lo que tenemos es que estar dispuestos nosotros Sí. a buscar el conocimiento. Mira, la economía tiene ámbitos en todo sentido, en las empresas, como si quieres emprender, las instituciones financieras, en bancos, pueden trabajar. Hoy en día hay muchas oficinas especializadas de asesoramiento, como asesores. Bueno, un sinfín de campos donde se puede trabajar. ¿Cuál es el detalle? El detalle es estar bien preparado. El Y ahí es conocimiento. el tren pasa. Hay que estar preparado cuando el tren pasa. Las oportunidades llegan. Hay que estar preparado para las oportunidades. Entonces, Es así. estudien mucho, fórmense bien. Y bueno, espero dentro de unos años poder tener la satisfacción de que lo podamos decir colegas. Amén. Amén. Bueno, chao, gracias. Claro, pues, Un gusto. Bueno, empezamos también este apartado del podcast dándole la bienvenida a la economista Melvis Páez. Un aplauso. Ella nos va a estar respondiendo nuestras dudas y, por supuesto, orientando. Para empezar, para romper el hielo, vamos a hacer las siguientes preguntas para conocer un poco más. Vale. Si nos podrías decir de qué casa de estudio te graduaste, de qué universidad y en qué año. Y actualmente, ¿qué ejerces? ¿En qué área ejerces? Chévere, yo soy economista de la Universidad de Carabobo, me gradué en el 2009, ya tengo 16 años graduada. Mi experiencia más amplia, más de 10 años, es con inteligencia de negocios. No sé si conocen el área o la disciplina en este caso. Actualmente soy gerente de planificación estratégica e inteligencia de negocios de Cinex Venezuela. La inteligencia de negocios es básicamente soportar la toma de decisiones a través de datos, a través del análisis de datos. Y la planificación estratégica es justamente como decidir o elegir cuáles son los objetivos y acciones de la empresa en pro del beneficio del negocio, ¿okay? Básicamente se decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, pero a nivel accionable o organizacional. Entonces se eligen las acciones y los objetivos que van en función a estas tres variables y se decide qué va a ser cada una de las direcciones o áreas. Entonces, de alguna manera, mi objetivo dentro de la empresa es ver desde un 360 cómo cada área va enfocada hacia el logro de estos objetivos y adicional tengo que medir de cómo estos objetivos se están logrando o no se están logrando dentro de la organización. Ok. No sé Sí, es interesante ver, por lo menos ya teníamos a otro economista entrevistado, totalmente en un área muy distinta, que él se desarrolla en el área petrolera, en especial él nos está diciendo que en exploración. Entonces, son dos aristas distintas y eso creo que es una el propósito de este podcast es como hablar con economistas y que ellos nos digan en qué áreas se desarrollan, en qué áreas están trabajando actualmente para que nosotros nos demos cuenta de lo versátil que es la economía. Exacto, la economía es demasiado amplia, muchachos. O sea, pueden estar en finanzas, pueden estar en estadística, pueden estar en negocio, en marketing, en ventas, en análisis de datos, por supuesto. Pero el análisis de datos es un área muy transversal. Somos un área de soporte para todas las demás áreas, pero también somos el área ancla de la gerencia general o de la presidencia, porque somos quienes le damos los insumos para que ellos tomen decisiones. Eso es un área bastante transversal dentro de las organizaciones. Es un área bastante nueva también, o sea, inteligencia de negocios. Aquí en Venezuela, fuerte, tienen, no sé, más o menos 15 años o tal vez menos. Se usan mucho las herramientas de análisis de datos como Power BI, no sé si han escuchado hablar de Power BI, Quilly, se utiliza mucho Looker Studio, son herramientas muy tecnológicas pero que están muy ancladas a lo que es la programación, la estadística y sobre todo el conocimiento del negocio, que es el fuerte que nos da la economía. La economía nos dice a nosotros, mira, nos enseña a estudiar el mercado, a entender el mercado y aparte nos da una base estadística sólida porque para tú poder probar un modelo económico tú necesitas conocer estadística y aplicar un modelo matemático. Entonces digamos que estas dos aristas, al unirlas, nos dan una fortaleza única en el área de inteligencia de negocio. Lo otro es que, bueno, la parte de programación, sí, dependiendo de la universidad, puede que la domines o no,
pero es la parte más fácil de aprender. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Carabobo vi parte de, digamos, vi mucho lo que fue Excel, vi programación estadística, pero muy leve, y ya luego yo en mi área de trabajo me fortalecí muchísimo. Eso te hablo que en cuestión de un año ya he manejado las herramientas. Entonces, digamos que somos la carrera que mejor se adapta a la parte de análisis de datos porque tenemos 2 fortalezas dentro del área como tal. Ok, muy interesante. Bueno, podemos comenzar ya viendo, hablamos un poquito, ya conocemos. Pueden con la primera pregunta. La primera pregunta sería, en Venezuela por mucho tiempo se optó por regular el mercado de forma reiterada, lo que provocó que el mercado muchas veces creara mercados paralelos. ¿Qué opina usted sobre que el mercado es la forma de mejorar el comercio en el país? El mercado es la forma más eficiente de intercambiar recursos. Es decir, el oferente tiene un producto y el demandante lo necesita. Entonces, el mercado va a permitir siempre que el producto se genere con los mejores insumos o mejores materias primas para satisfacer las necesidades de este demandante que tiene, digamos, los recursos en medio de intercambio, que normalmente es el dinero, para comprar ese bien. Entonces, siempre el mercado va a ser el mejor escenario donde agentes económicos se encuentren y puedan intercambiar bien. Es decir, yo necesito, no sé, una casa y hay una constructora que la construyó, entonces yo voy y puedo comprar la casa como la quiera o como yo la desee, dependiendo de mis recursos. Obviamente esto tiene sus excepciones, ustedes más o menos ya lo deben estar viendo con lo que es fallos del mercado. El fallo del mercado no es más que, digamos, esta parte donde el mercado no es tan eficiente y existen, digamos, acciones injustas dentro de estas acciones de intercambio que puede dar el mercado. En ese caso es cuando el Estado puede intervenir, digamos, dentro de estas acciones o de esta interacción entre oferentes y demandantes. Ahora bien, el Estado no necesariamente esto significa que tiene que transar. El Estado lo que tiene es que generar un marco legal y un marco institucional que permita la eficiencia y que permita que las transacciones sean lo más eficientes y lo más justas posible. ¿Dónde sí puede transar el mercado? Bueno, cuando hay bienes públicos, en esos casos sí ya es necesario que el Estado pueda transar o pueda permitir tener una mayor participación. Del resto es el mercado quien... solito, sin necesidad de que seamos altruistas, sino simplemente deseando un beneficio propio, logramos que el mercado sea justo y sea eficiente. Por ejemplo, a mí me gustaría un ejemplo que usted nos pudiera dar más palpable para cotidiano de lo que está hablando. Un ejemplo de mercado. ¿Sí? Mira, todo es mercado. Claro. Todo lo que nosotros transamos, absolutamente, disculpen, todo lo que transamos está dentro del mercado. Todo lo que hacemos básicamente está dentro del mercado. Por ejemplo, cuando vas a un supermercado y quieres comprar leche, por ejemplo, puedes conseguirte varias marcas de leche y puedes conseguir dependiendo de la necesidad que tú tengas. Por ejemplo, puede haber leche deslactosada, leche descremada o la leche normal que siempre consigues, tal vez leche en polvo, leche líquida. Eso es, allí estás viendo, por ejemplo, cómo varios productores han identificado una necesidad o varias necesidades y han ido ajustando el producto dependiendo de ella. Entonces, si tú decides que tu leche tiene que ser deslactosada, tú compras leche deslactosada. O si quieres la leche descremada, tú puedes elegir entre la leche descremada. Esto es en los casos de, digamos, libertad para yo decidir qué producir y libertad para yo decidir qué quiero comprar. Cuando ocurren, digamos, distorsiones dentro de este mercado, ya luego entonces no vas a conseguir leche o simplemente vas a conseguir un solo producto y no vas a conseguir la que tú necesitas. Ese es el mejor ejemplo de, digamos, lo que es un mercado en condiciones normales y un mercado cuando es atacado o afectado por externalidades o por decisiones, digamos, públicas en estos casos, que de alguna manera afectan la producción de algún producto o de algún bien. Cualquier transacción que tú hagas, tú involucres, ni siquiera dinero, porque existe el trueque. El trueque es que tú, qué sé yo, tienes una cadenita que te gusta y alguna amiga tuya tiene una blusa que a ti te gusta, entonces te la intercambia. En ese momento existe una transacción, existió una acción dentro del mercado. Entonces, mercado es todo. El mercado puede ser el mercado inmobiliario, el mercado de alimentos, el mercado farmacéutico, o sea, todo, absolutamente todo entra dentro del mercado. Y dentro del mercado hay muchos otros, digamos, pequeños mercados que van donde tú vas transando. Okay.
Una pregunta, sería que, ¿qué diferencias hay del año en el que usted egresó como economista a ser estudiante hoy en día? Wow, yo creo que el reto, o sea, el reto más fácil, aquí, más difícil aquí en Venezuela es lo difícil que está la situación país. De alguna manera, ustedes los estudiantes actuales la tienen más difícil porque hay demasiadas externalidades, hay demasiado conflicto fuera que de alguna manera siempre te va a impactar negativamente. Pero también para nosotros los economistas es un momento único porque estamos viendo una economía que es chivo porque la vivimos en carne propia, pero estamos viendo momentos que dentro de la economía son casi que únicos. O sea, si ustedes aprenden a regular el mercado, aprenden a trabajar en un mercado como el venezolano, créanme que en cualquier otro país eso va a ser muchísimo más fácil porque todo va a estar más normal. Lo otro es que ahorita tienen un beneficio importantísimo que son las tecnologías, que hasta hace unos añitos no existían. La IA, por ejemplo, es un soporte genial para ustedes los estudiantes que nosotros no lo teníamos. A mí me tocó leer libros, sacar copias, ¿sabes? Era un poco más difícil esta parte. Estaba comenzando la parte del internet, sobre todo en la universidad, porque la Carabobo era una universidad pública, entonces habían bastantes elementos, pero igual había que leer muchísimo para poder llegar a una conclusión a la que llegas ahorita en 1 minuto, en 2 minutos, porque el internet, las herramientas están hechas para ayudarte, para minimizar los tiempos que anteriormente se podían extender muchísimo. Sí, totalmente. Exactamente, esa fue la respuesta del otro economista. Graduado en el 2001. A pesar de que entre el año de graduación de él y el suyo son distintos, los dos tienen la misma opinión al respecto. La tecnología. Claro. La tecnología, porque es que tiene mucho, o sea, es muy poco tiempo realmente lo que tienen, sobre todo la inteligencia artificial y las redes sociales, Sí. que ayudan muchísimo. O sea, no saben el beneficio que tienen ahorita, muchachos, y aprovechan lo más que puedan. O sea, los profes a veces son un poco más como, digamos, o sea, se pueden poner un poquito picky porque no, mira, tal vez se dan cuenta que están usando mucho las herramientas tecnológicas, pero no le tengan miedo, utilícenlas todas que de verdad son tremenda base para estudiar. Claro. Y para trabajar, no crean, ahorita en los trabajos todos estamos usando inteligencia artificial, nos estamos documentando en cómo utilizarla, cómo potenciarla y cómo sacarle el máximo provecho, porque la verdad son unas herramientas súper poderosas que están hechas para ayudarnos, entonces hay que usarlas. Sí. Mucho corazón. Nosotros los economistas somos mucho lenguaje enfocados en la consulta de datos y paquetes estadísticos, o sea, programación estadística, R, se me fue el nombre del lenguaje de programación que se llama Python. Python es ahorita la base. Le iba a comentar, creo que Python es el lenguaje actual. Ahorita Python es porque Python está enfocado en Machine Learning, en todo lo que es inteligencia artificial justamente, es todo lo que es inferencia estadística, pero súper robusta. Python tiene una facilidad que se integra muy bien a los sistemas, caso contrario de R, que es un programa un poco más digamos, se quedó como un poco más obsoleto. El Python te permite adaptarlo a otras aplicaciones y eso lo hace más fácil de manejar. Además que entiendo, yo de Python he hecho poquito, he aprendido muy poco, pero entiendo que se adapta muy fácil o sea, es muy fácil de programar. O sea, tú lo puedes aprender además con videos de YouTube, con cualquier curso que te busquen en estas plataformas de Coursera, Udemy, te dan unos cursos bastante chéveres y puedes aprender por allí. Y es más fácil. Incluso si pueden ir aprendiendo desde ahorita, muchachos, es lo mejor que pueden hacer. Sí. Okay. Bueno. Con esto ya podemos dar inicio a la segunda pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para usted, licenciada Páez, y es, ¿el Estado puede mejorar a veces los resultados? ¿Cree usted que el Estado debe entrar y corregir las fallas del mercado o hasta qué punto eso debe permitirse? ¿Y cuál es su opinión sobre las intervenciones del Estado en Venezuela? El Estado debe intervenir cuando hay fallos de mercado. Creo que lo había comentado en la anterior pregunta. Sí puede intervenir, pero para dar seguridad jurídica, para dar un marco legal que permita de alguna manera... disculpe que se me apaga el teléfono. El Estado debe permitir siempre que el Estado debe permitir siempre que el Estado se regule, ¿ok? Sea lo más eficiente posible. Sin embargo, no puede intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si hay bienes públicos que se necesitan para sustituir, o sea, para abastecer a un país, entonces en ese caso el Estado sí puede participar. ¿A qué me refiero con un bien público? El agua, la luz,
el alumbrado público, por ponerles un ejemplo. O sea, si tú le das un alumbrado público a una empresa privada, muy probablemente sea ineficiente y no lo pueda operar. Por ponerte un ejemplo, 2 casas, un foco. Si tú eres la casa 1 y pagas por el alumbrado público y la casa 2 es un freerider y no quiere pagarla, tú no puedes hacer nada para que esa casa no use tu foco. En este caso, no use la luz que está dando el foco. Ese caso es un fallo de mercado. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces interviene el Estado y es el Estado quien provee el bien público, en este caso el alumbrado. Lo mismo con la seguridad nacional. Es muy difícil que una empresa pueda servir a todo un país o con seguridad nacional, la policía, la guardia. Entonces, para eso está el Estado. Entonces, en estos casos, el Estado puede participar en el mercado porque son bienes muy difíciles de transar a nivel privado. ¿Cuál es el problema? Cuando el Estado sobreregula demasiado o interviene demasiado dentro de la economía. Pasa, por ejemplo, que en Venezuela pasó que el Estado comenzó a expropiar muchas empresas y esto generó una distorsión porque los estados no son eficientes manejando recursos propios, es decir, recursos privados. Si tú le das al Estado, por ejemplo, volvemos al tema, al cuento de la leche, si tú le das al Estado una empresa de leche, en este caso, el Estado muy probablemente sea ineficiente porque las personas que tú vas a poner allí son funcionarios públicos que no tienen ningún tipo de interés en que la leche se produzca bien o se produzca mal. Simplemente son personas que van a estar cubriendo un salario y de alguna manera eso va haciendo todo un poco más ineficiente. Lo que permite que los estados sean eficientes es justamente el buscar el beneficio o maximizar tu beneficio. Los empresarios buscan maximizar su beneficio y a través de ellos prefieren, o sea, ellos van a buscar siempre dar el mejor producto con los mejores precios, con la mejor margen para ellos poder obtener un beneficio de eso y a su vez tú como consumidor te vas a beneficiar de ello. No pasa lo mismo con el Estado no va a tener esa misma visión que puede tener un empresario, que no es que el empresario sea altruista, para nada, al contrario, son personas que están buscando maximizar ese beneficio, pero buscando ese bien propio generan un bien común. Y ese es el gran problema cuando el Estado participa de más. Interesante respuesta. Y sin embargo, tengo otra pregunta. ¿Qué considera respecto a que el Estado regularice el precio de los pasajes de transporte público? A ver, cuando tú generas una sobreregulación de precios o digamos, intervienes de más en regular precios, lo que generas es escasez. Cuando tú controlas el precio, en este caso del pasaje, posiblemente dejes fuera parte de la estructura de costo que debe tener una persona que tenga un transporte público como tal. Entonces, por ejemplo, si el transportista necesita para operar $900, vamos a ponerle, pero con la regulación de precios solo llega a 800, él está perdiendo dentro de su... Y capaz, entonces si tiene 2, 3 unidades, va a tener que parar una y quedar con 2 y así sucesivamente. Entonces, poco a poco tú vas generando pérdidas a este aparato o a esta cantidad de personas y eso termina generando escasez o termina generando ineficiencia dentro del mercado. Y a quienes más afecta al fin y al cabo son a los consumidores. Siempre es consumidor quien va a estar más afectado, siempre va a ser el consumidor. La demanda siempre es la que sale afectada cuando hay casos de escasez, cuando hay control de precio. El control de precio tiene un fin o un objetivo social, de alguna manera, puede que detrás de la decisión esté digamos, la mejor intención, sin embargo, siempre el mercado siempre se va a regular. Si yo genero menos renta, o sea, menor cantidad producida, entonces en ese caso es mayor precio. Mientras yo menos produzco, yo lo que hago es que subo precios para poder equilibrarme y venderle, digamos, a las personas que estén dispuestas a pagar mi bien. Eso es lo único que genera es distorsión. Muchas más personas que van a estar con una demanda insatisfecha y una cantidad muy pequeña de producción que luego se va a pagar a un precio muy elevado. Ok, yo quisiera hacerle una pregunta y es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. En su opinión, ¿cuáles serían los bienes y servicios que debe producir Venezuela para mejorar su nivel de vida? Todo aquel producto que genere mucho más valor agregado. A ver, Venezuela siempre ha sido un país exportador de materias primas. Al principio exportábamos café, chocolate, luego pasamos a exportar petróleo. Pero como materia prima no hacemos nada para transformar estas materias primas o estos insumos en algunos bienes de mayor valor agregado.
Cuando tú produces bienes con mayor valor, es decir, le aplicas tecnología, aplicas algún tipo de conocimiento técnico, inclusive potenciar la experiencia de un producto, de un servicio a través del mercadeo, de acciones comerciales, haces que este producto tenga mayor valor. En Venezuela no tenemos absolutamente nada que podamos, digamos, exportar o producir en masas que tenga este tipo de características. Nos hemos acostumbrado a ser un país muy rentista, muy o sea, realmente las rentas petroleras son excesivas, y eso de alguna manera nos llevó a estar muy cómodos dentro de nuestro entorno y no generamos ningún tipo de producción. Entonces yo creo que lo ideal sería comenzar a generar este tipo de productos que tengan valor agregado, que sean productos derivados, por ejemplo, tomar el petróleo, sacar todo, o sea, el plástico, por ejemplo, nosotros exportamos petróleo y luego importamos todos sus derivados. Deberíamos ya nosotros vender nuestros derivados. Claro. Y así con todo. O sea, la producción venezolana tiene que cambiar. Los venezolanos eso va desde cambiar nuestra forma de pensar hasta, digamos, incentivar aún más la producción nacional para que todo esto se pueda dar. ¿Y cómo podríamos incentivar esa producción nacional frente a las importaciones, en su opinión? Wow, eso es un reto. Ahí se necesitan inversiones, necesitas dar un marco legal. Por ejemplo, lo básico, comenzar a respetar la propiedad privada, comenzar a respetar el mercado para que haya incentivos. El comerciante, el productor tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse seguro en el mercado. Es necesario invertir en educación. La educación venezolana ha venido mermando muchísimo, la calidad de la educación venezolana. Tenemos que buscar la forma de que las universidades estén dando carreras más técnicas, potenciar carreras que vayan más enfocadas hacia la tecnología, hacia la especialización. De alguna manera buscar la forma que culturalmente el venezolano se sienta cómodo emprendiendo, generar todas las condiciones económicas para que estas cosas sucedan. Esto necesita muchísima inversión, muchísima participación activa del Estado, del aparato productivo y del venezolano per se, o sea, de los venezolanos como tal. Es un reto, la verdad, que tenemos delante para poder llegar a ser un país con este tipo de características donde no dependamos de solamente materias primas. Sería un proceso bastante largo para llegar ahí. Sí, esos son proyectos de muchos años, son proyectos que tienen que venir impulsados por el Estado. Hay que trabajar la sociedad primero para poder avanzar. Y, exacto, tenemos que sanear la economía, empezando por allí. Nuestra economía está bastante lastimada, bastante mal. Hay indicadores macroeconómicos que tenemos que buscar estabilizar. Hay que estabilizar la política fiscal, la política monetaria. Esto de alguna manera va a impactar positivamente en todo lo que, o sea, cuando tú estabilizas ya la parte fiscal y la parte monetaria, ya eso de alguna manera, digamos, es la base para que todo lo demás se pueda mejorar. Que son, digamos, los principales problemas que tiene Venezuela. Hay un exceso de gasto público y hay una política monetaria que está politizada, que depende del Estado, cuando esto normalmente tiene que depender de un banco central o de un ente totalmente independiente del gobierno. Entonces, cuando estas condiciones se vayan revisando, se vayan mejorando y la economía se vaya saneando, podemos ir mejorando en todo lo demás. Perfecto. Ok. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esta consecuencia ha sido la que más se ha vivido en el país, luego de pasar un proceso de hiperinflación, además de seguir con la inflación más alta del mundo y llevando el poder adquisitivo de los ciudadanos a niveles ínfimos, o sea, súper altos. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema? Dejar de imprimir dinero. El gobierno tiene que dejar de financiarse a través del bolívar. Es necesario que para eso se tomen medidas drásticas dentro de todo lo que es el presupuesto nacional. El gobierno tiene que regular su gasto, tiene que encauzarlo hacia las partes más productivas del país, hacia las variables que generarán mayor valor. Para que podamos tener un país libre de inflación, es necesario que la producción nacional sea quien genere los productos, genere el dinero del país. Es decir, ahorita el gobierno inyecta muchísimo dinero de manera inorgánica, a través de subsidios, a través de cualquier otro gasto que él pueda estar generando, estos planes sociales,
Además que el gobierno venezolano es extremadamente grande, entonces hay muchas empresas, muchas instituciones que anteriormente eran privadas y que ahorita dependen de ellos. Cuando tú de alguna manera sales del mercado, o el gobierno sale del mercado y es la economía la que empieza a producir, y esta producción nacional es la que de alguna manera asigna los recursos, entendiéndose salarios, sueldos, cualquier tipo de bonificación, entonces la economía comienza a trabajar mejor. Entonces, de alguna manera, para nosotros poder salir de la inflación, el gobierno tiene que dejar de imprimir dinero. Es decir, lo que les había comentado, tenemos que separar todo lo que es la política fiscal de la política monetaria. Y la política monetaria venezolana tiene que pasar por un proceso digamos, de reestructuración. El Banco Central tiene que ser independiente, el gobierno tiene que buscar la forma de ajustarse a esta política monetaria y tenemos que buscar la forma de ser más eficientes en la asignación de los recursos para que la producción sea la que opere el mercado. Claro. Entiendo. Es una situación muy compleja. De verdad que yo me pongo a pensar. Es tal cual lo que decía usted al principio, que nosotros como estudiantes de economía en este país, yo creo que vamos a estudiar todas las situaciones posibles que puedan existir en cualquier economía, porque aquí ha pasado de todo. Entonces, es muy complejo. Solamente inflación en Venezuela, eso es un tema. Yo creo que sacamos otro podcast, otro capítulo, otro episodio. Entonces, Sí, es que, a ver, la inflación venezolana es multifactorial. Básicamente hay que buscar la forma de que la moneda vuelva a ser confiable. Por ejemplo, nosotros tenemos una moneda que nadie, exactamente, el bolívar nadie lo quiere, una moneda netamente transaccional, las personas apenas tienen el bolívar, la tratan de cambiar, ya sea por comprar un bien, ya sea comprar dólares, cambiarlo por una moneda de valor, una moneda más estable. Entonces, para tú poder cambiar esa situación y que el venezolano vuelva a tener confianza en su moneda, tienes que reestructurar completamente todas las políticas que han llevado a que esto no suceda. Entonces, pasa por una reestructuración completa del Estado, que es quien de alguna manera ha permitido o ha hecho realmente que esto esté sucediendo, que la moneda venezolana no sea una moneda de valor, que sea una moneda completamente rechazada por el país. Ya que tocamos este tema, me da curiosidad retomar la pregunta anterior, porque estamos como en el mismo son, y es de perspectiva a lo que sería la dolarización en el país, ya que estamos en este tema. Dolarizar el país. Mira, dolarizar es una medida que, aunque los venezolanos la vemos muy bien, no es tan buena para la situación que tenemos actualmente. Dolarizar la economía va a tener unos beneficios, efectivamente, pero también trae unos problemas, y es que dejamos de ser dueños de nuestra política monetaria. Entonces, nos tenemos que, o sea, de alguna manera no vamos a poder manejar ciertas políticas que nos pueden afectar negativamente porque no estamos, digamos, de manera muy estable ahorita. Lo ideal sería que las dos monedas se mantengan. Incluso la dolarización que existe en Venezuela es una dolarización de facto. No es que nosotros, el gobierno venezolano, además que no pueden, entraron, digamos, a manejar. Ay, disculpen, chicas, que estoy aquí. O sea, no es que el gobierno venezolano decidió poner una política de dolarización. La dolarización en Venezuela llegó porque la moneda venezolana no genera confianza. Entonces, de alguna manera ya nosotros transamos con esta moneda. Ahorita lo que está pasando es que hay un control cambiario disfrazado que permite nuevamente que hayan distorsiones en cuanto al tema del uso del dólar dentro de la economía. No podemos manejarnos solo con bolívares porque no confiamos en él, pero tampoco podemos, o sea, no es una política que podamos actualmente manipular los venezolanos. Dependemos entonces de la oferta monetaria del Tesoro de Estados Unidos, vamos a depender todo lo que es, cuando ellos hagan, por ejemplo, políticas restrictivas, nosotros nos afectaría negativamente. Manejarnos con una moneda muy fuerte nos puede poner en desventaja con el tema de exportaciones, porque la moneda, o sea, recuerden que una moneda, de alguna manera, cuando tú tienes una moneda débil frente a otras, tus precios se abaratan a nivel de exportación. Entonces tú puedes exportar más porque te haces más atractivo para el resto. Y como nosotros nada más vendemos un solo producto, eso nos puede afectar negativamente. Nuestra moneda, o sea, la moneda con la que vamos a transar o con la que vamos a operar todo en la estructura sería el dólar, y bueno, eso nos hace un poco menos competitivos a la hora de querer entrar al mercado. Yo creo que en tal caso lo que tenemos es que primero
sanear toda la economía, hacernos fuertes, hacernos atractivos, que ya tengamos seamos fuertes a nivel de exportación, de balanza comercial, y entonces en ese momento sí capaz podemos pensar en una dolarización. Por el momento lo mejor es manejarnos con ambas monedas. El problema no es la moneda per se, son las políticas que hacen que nuestra moneda se vea tan débil, y esas cosas se pueden mejorar teniendo el bolívar todavía en circulación. Ok, ya para ir cerrando este espacio, tengo una última pregunta y es el 10º principio, sobre el 10º principio de economía. Dado que la principal preocupación señalada ha sido la pérdida del poder adquisitivo causada por la impresión excesiva de dinero y la persistente inflación, ¿qué medidas considera usted más efectivas para estabilizar los precios sin generar un aumento significativo del desempleo? Tienes que, a ver, el tema venezolano viene por un tema de gestión pública. Para tú poder generar, bueno, creo que ya esta pregunta incluso la pudimos haber, o sea, la respondimos hace rato. La producción nacional venezolana viene impactada porque desde hace muchos años han existido muchas regulaciones y muchas medidas políticas del Estado que han erosionado, han afectado nuestra producción nacional. Con tú levantar todas estas medidas y buscar la forma de generar nuevamente confianza en la moneda venezolana, en las instituciones venezolanas que están ahorita bastante, o sea, están en tela de juicio porque no son independientes, generar otra vez confianza en la propiedad privada, generar confianza en la producción, abaratar los impuestos, generar todas, digamos, las medidas para que la producción en Venezuela se vuelva a reactivar. Ya con eso tú de alguna manera puedes ir mejorando todo lo que es el proceso inflacionario. Porque ¿qué es la inflación? La inflación no es más que exceso de demanda frente a una oferta que no puede manejar, o sea, que no puede suplirla. Entonces, de alguna manera, esto tenemos que buscar la forma de regularlo. El Estado venezolano vive imprimiendo dinero de manera inorgánica. El dinero inorgánico, que es este dinero que no viene de una producción como tal o de una transacción netamente del mercado, genera siempre distorsiones a nivel de demanda. Estas distorsiones van a ir permeando y van a ir afectando negativamente a la economía. Entonces, para tú poder mejorar la inflación, tienes que buscar la forma de reactivar la producción. Para reactivar la producción, tienes que crear todas las condiciones económicas para que esto suceda. Y esto pasa por una reestructuración del Estado venezolano. Okay. Tengo una pregunta, pero esta pregunta es personal. ¿Cómo ha sido su vida en la economía, en el ámbito laboral y en la vida cotidiana? La economía está en todo. A ver, en todos los trabajos que he tenido siempre he tenido que aplicar los conocimientos económicos. Estudiar economía es como comenzar a ver en un país de ciegos. Es como cosas tan fáciles como entender que sí, cosas como cuando tú ves que dicen vamos a comenzar a regular tal cosa y tú dices ya, se va a haber escasez. En temas, por ejemplo, de trabajo, cuando escuchas que mira, vamos a subir este precio, entonces tú sabes que de alguna manera eso va a impactar la demanda y que van a tumbar, o sea, la producción se va a ir hacia abajo porque está subiendo precio. Eso está escrito, o sea, de verdad es una ley económica que se cumple fijo. Incluso en productos que son inelásticos, igual la producción, aunque mínimo, ella cae. La economía yo la veo en todas partes, de verdad. Yo siento que es una carrera demasiado amplia, que las leyes económicas tú las puedes ver en todo, incluso a nivel de conducta. Más adelante me imagino que van a ver todo lo que es economía conductual, pero la economía conductual, por ejemplo, es interesantísima porque de alguna manera te explica cómo pensamos las personas y por qué pasa lo que pasa. El tema de que somos egoístas, o sea, efectivamente, todas las personas somos egoístas y eso está bien porque de alguna manera buscando nuestro propio beneficio vamos a beneficiar a los demás. O sea, tú tal vez queriendo estudiar economía, luego te puedes convertir en una ministra y vas a de alguna manera tomar muchas políticas económicas que van a beneficiar a un gentío y tú simplemente cuando estudiaste economía pensaste fue en tu beneficio propio, no estás pensando en tal vez ayudar a todas las personas, ¿sabes? Siempre toda decisión que tú tomas muy personal siempre va a impactar al mercado, siempre. Así sea muy, muy leve, como... Así sea muy leve, cualquier decisión que tomes va a impactar a nivel social, aunque tú no lo estés viendo, aunque no lo puedas medir. Ese tema lo estuvimos hablando un poco en sociología y fue poco controversial porque había personas que decían que el egoísmo no existía en la economía
No, claro que sí, el egoísmo es lo que mantiene la economía y el mercado. Eh, ¿Han visto ya la mano invisible de Adam Smith? ¿No lo han estudiado todavía? No. Creo que no, creo que No, una vez se mencionó, pero no profundizamos. bueno. Que ¿Sabes que el es capital, cuando el gobierno toma muy poca participación en la economía, ¿no? sí, es la teoría de la mano invisible? Adam Smith decía que no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, que tú tenías carne y pan en tu casa, sino por su propio egoísmo. El panadero lo que piensa es en vender pan y ganar una renta, lo mismo el carnicero. Entonces, la búsqueda de ese beneficio propio siempre va de alguna manera a beneficiar de manera pública. El humano siempre es más racional. Inclusive, las políticas sociales de izquierda siempre terminan fallando, es porque los humanos siempre vamos a buscar o vamos a priorizar nuestro beneficio antes que el beneficio social. De forma Entonces, individual. entonces, o sea, le das a una persona una cantidad de poder que luego no sabes manipular o lo manipulas a su beneficio propio y luego lo que haces es que distorsionas todo. Pero si tú dejas que cada quien vaya buscando su propio beneficio y lo logre y lo consiga, de alguna manera eso va a generar beneficios a nivel global. Lo vemos en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, y la mayoría de la gente, si bien es cierto, allá ellos ni siquiera se ocupan de ciertos fallos de mercado, sobre todo a nivel de salud pública y demás, pero es el país donde la gente tiene mejor renta, donde tiene mejor calidad de vida. Entonces, lastimosamente, los humanos somos egoístas y buscar este beneficio personal va a siempre a permitir que como sociedad salgamos adelante. Ya está más que comprobado. Con esa potencia, imagínense. Sí, porque es que no somos altruistas y aunque lo queramos ser, no lo vamos a lograr. A ver, sí, efectivamente hay políticas sociales que están muy bien, o sea, que el mercado jamás las va a poder implementar y que está bien que el gobierno las maneje o las introduzca dentro de la sociedad, pero a nivel económico no está bien, porque siempre termina generando el efecto contrario. Bueno, yo creo que estamos más que con esta información. De verdad que desde el fondo de mi corazón fue un placer hablar con usted, poder escucharla. Obviamente me encantaría seguir escuchando porque es muy, muy fácil escucharla hablar, como explica, de verdad que me encantó. Gracias. Me gustaría que para finalizar, para cerrar, de verdad que muchas gracias por aceptar, por tomarse el tiempo de explicarnos, de verdad que es sumamente agradecida, pero me gustaría que para finalizar nos diera un consejo como estudiante, como ya graduada de economía, a nosotras que apenas estamos empezando, sería ideal que nos diera unas palabras. Sigan adelante, muchachos. La economía se pone difícil en algunos puntos. A veces uno piensa en dejar la carrera. Yo lo pensé muchísimas veces, pero sigan adelante. Yo creo que es la mejor carrera del mundo, no solo porque a mí me ha permitido, o sea, me ha dado todo lo que he logrado, sino porque, como les decía, con la economía tú puedes entender el mundo perfectamente. Entonces, no es solamente un crecimiento profesional, es un crecimiento como persona lo que te va a dar la carrera. Entonces, sigan adelante. Cuando sientan que no van a poder, ustedes recuerden este podcast y recuerden que sí se puede, que sí lo van a lograr. Es muy difícil en algunos momentos. Hay materias que son un filtro y que tú dices, Dios mío, porque esto está aquí, que ganas de hacerle la vida triste a uno, pero no, la verdad es que la carrera tiene soporte. Todo lo que ves dentro de economía tiene un porqué. Prepárense mucho, prepárense en todas estas herramientas nuevas que hay. La economía en Venezuela se quedó un poco rezagada, entonces no siempre nos preparan en lo que está como más en tendencia. Yo les recomiendo que ustedes mismos averígüense qué se está viendo en las carreras de negocio, de economía, afuera, y busquen que, si no lo tienen en su pensum, busquen ustedes prepararse. Esto que estábamos hablando de todo lo que es lenguaje de programación, Python, aprendan SQL Server, aprendan relaciones, aprendan de programación como tal y aprendan todo lo que es bases de datos. A ver, los economistas usamos mucho la información. El dato es poder, la información es poder. Todo lo que puedan aprender, todo lo que puedan manejar, apréndanlo. Y sobre todo, aprovechen este tiempo que están estudiando, porque después cuando se gradúen va a ser un poco más complicado. Entonces aprovechen lo más que puedan de aprender y de prepararse, no solamente con la universidad, sino un poquito más afuera. Háganse sus cursitos y aprendan inglés, por favor. Aprendan inglés y aprendan Excel. Y ya estamos en eso. Bueno.
escucharla, fue muy grato escucharla. Sí, total. Gracias, De verdad igual. que su explicación fue muy chévere. Nos sirve mucho para las Qué bueno. clases, de verdad. Sí. Qué bueno. Entonces, no sé si dije metí la pata por allí, me dicen cualquier cosa, no sé, lo editamos algo. No, te no, preocupes, muy ¿verdad? fluido, de verdad que sí. Agradecemos todo. Qué bueno, qué bueno. Su Bueno, participación, Gracias. sus conocimientos y sus Gracias. explicaciones. sí. Fueron Sí, muy gracias, útiles y lo estoy a seguirán la orden. siendo. Estoy a la orden, chicas, cualquier cosa que necesiten. Le dicen a Bueno. Nercy, pueden hablar. Bueno, aquí terminamos con este espacio. Otra vez muchas gracias a la licenciada Gracias a Melvis ustedes. Páez. De verdad que ha sido un placer y bueno, aquí cierra este podcast. Nos vemos en otra oportunidad, capaz sí, capaz no. Vale, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Chao, chao. chicas. Chao.